¿Qué tal, chicos? Espero que se encuentren bien en casita. Esta semana vamos a llevar el tema de familia léxica, parte 2. Bien, la semana pasada habíamos hablado sobre la familia léxica en base a las raíces, bien, donde en cual teníamos anexado el tema anterior, bien, sobre la etimología. Sí, habíamos hablado sobre las raíces, cuál es la función principal de las raíces. Recordemos que habíamos tenido en claro que las raíces llegan a ser la palabra base y que gracias a partir de la raíz se generan nuevas palabras. Luego, dentro de los tipos de raíces encontrábamos dos, que eran las raíces griegas y las raíces latinas, ¿verdad? Listo. En las cuales yo te compartí un cuadro tanto para las griegas como también para latinas. Vamos a hacer un feedback, un repaso, bien, sobre estas raíces. Vamos a ver aquí. Y aquí te había dejado un cuadro. Bien, aquí hemos hecho un concepto sobre la etimología, qué quiere decir. Bien, recordemos que una disciplina lingüística se encarga de estudiar el origen y evolución de las palabras, es lo que hemos hablado. Aquí vamos a hablar un poquito de los ejemplos de las raíces, tanto en Grecia como en Roma. Bien. Y aquí estábamos el cuadro que habíamos practicado, que estaba la raíz con su significado y un ejemplo, ¿verdad? Igual aquí también habíamos practicado con el tema de las raíces latinas, que aquí también estaba su raíz, su significado y sus ejemplos. Bien, ahora esta semana vamos a llevar las raíces léxicas, o mejor dicho, perdón, familia léxica en los afijos. Cuando tocamos la palabra afijos, tenemos que derivar de frente al tema del lenguaje, bien, o mejor dicho, en la gramática, que serían los morfemas. ¿Qué son los morfemas? Bien, son aquellos segmentos que se añaden a la raíz, que complementan o especifican el significado de una palabra, ¿sí? Entonces estos morfemas acompañan a las raíces y cuando el morfema acompaña una raíz generan nuevas palabras. Recordemos que los morfemas también tienen como otro nombre monemas, ¿sí? Lo puedes llamar como morfemas, pero también lo puedes llamar como monemas, ¿verdad? Listo. Las dos formas están permitidas. Bien. Ahora, lo que voy a hablar es lo siguiente. La clasificación de los morfemas se dividen en dos, en morfema derivativo y en morfemas gramaticales. ¿Por qué se le dice derivativo? Porque justo parte de una raíz. Bien, parte de una raíz. Ahora, la derivación es el complemento, lo que sigue, lo que está antepuesto o lo que está dentro de la raíz. Bien, listo. Es aquel que complementa, ¿sí? Que se une a la raíz. Bien, aquí tenemos a tres derivativos, de las cuales son 4 en realidad, pero solamente te voy a mencionar 3 para no hacerlo tan extenso. Bien, tenemos a los prefijos, a los infijos y a los sufijos. Cuando decimos prefijos, hacemos referencia a qué? Aquel morfema derivativo que está antes de una raíz. Por ejemplo, en la palabra destapar, ¿cuál sería la raíz? Tapar, ¿verdad? ¿Y cuál sería el prefijo? Antes sería des. Muy bien. En este caso, ¿qué quiere decir tapar? Quitar lo que cubre algo. Vamos a mover un poquito acá, esto se ha movido. Bien. Luego, sigamos con la siguiente palabra. Panadero. Aquí te das cuenta que hay un problema. Aquí, panadero, muchos piensan que llega a ser un sufijo. ¿Y por qué, profesor? Porque como dicen la palabra pan, que pan es la raíz, bien, encontramos que piensan de que adero llega a ser un sufijo, o sea, todo lo que sigue de la raíz, pero no. Aquí el panadero, ¿qué quiere decir? Aquella persona que hace el pan, ¿verdad? Aquí el infijo sería ad. Bien. Y pan sería la raíz. Ero, bien, ero también es una raíz. ¿Sí, muchachos? Luego, vamos con la siguiente palabra, sufijos. En sufijos, bien, en sufijos vamos a encontrar la palabra histórico. Si yo la palabra histórico, hago referencia a la historia, ¿verdad? Lo máximo. Entonces, histor sería en este caso, sería una raíz. Y ico sería un sufijo, bien, que es un relativo a la historia. ¿Listo?
Bien, pues quiero aclararte esta parte de los infijos porque creo que está más difícil. Pero recordemos que el prefijo va antes de la raíz, infijo va dentro de la raíz y sufijo va después de la raíz. Para ello voy a recurrir a mi pequeño hermoso blog de notas. Bien, y te voy a explicar un poquito sobre el infijo. Recordemos que el infijo es aquel que está en medio de una palabra, que parte la palabra. Bien, por ejemplo, si yo digo lo siguiente, el nombre Ana. Bien, ¿cómo sería en infijo? Pues fácil, si yo digo Anita. Profe, pero ahí no sería ahí no necesariamente puede ser un sufijo, profe. Perdón, infijo. Sí, porque fíjate, ¿qué es lo que dice? Esta I que tú ves aquí, automáticamente, ¿qué hizo? Rompió, o mejor dicho, dividió la palabra Ana, ¿sí? Lo dividió y en el medio se agregó la IT. Eso es un infijo. Bien, listo. Luego vamos con los morfemas gramaticales. Se dice morfemas gramaticales ¿por qué? Porque son aquellos que presentan accidentes gramaticales como género, número, persona, tiempo, modo. No solamente son accidentes gramaticales, ten mucho cuidado. También se dicen morfemas gramaticales porque muy aparte de presentar género, número, persona, tiempo y modo, también presenta ¿qué cosa? Categorías gramaticales. Profe, no lo he entendido. Nuevamente, blog de notas. Bien. Esto sí queda claro, ¿verdad? Queda claro que los morfemas gramaticales que son el género, el número, la persona, tiempo, modo. Bien, que son los accidentes gramaticales. Bien, accidentes gramaticales. Profe, ¿accidentes gramaticales sería igual a categorías gramaticales? No. ¿Por qué, profesor? Recordemos en este caso que las categorías gramaticales son aquellos elementos que componen o conforman una oración, mientras que los accidentes gramaticales son aquellas variaciones que cumplen cada categoría gramatical. Por ejemplo, el verbo, ¿cuántos accidentes gramaticales posee? ¿Posee género? No. ¿Qué posee? Recordemos que el verbo posee número, tiempo, modo, persona, bien, aspecto también. Ok, esos son los accidentes gramaticales. Por ejemplo, en el sustantivo varía. ¿Por qué? A ver, mejor vamos con... excelente. Con el determinante, en el cual tú lo llamas también como artículo. El determinante o artículo, pregunta, ¿presenta género? Sí. ¿Presenta número? Sí. ¿El determinante artículo presenta persona? No. ¿Presenta tiempo? Tampoco. ¿Sí? ¿Presenta modo? Menos. ¿Te diste cuenta que en el artículo o en el determinante presenta menos accidentes gramaticales que el verbo? Ya, entonces, entendiendo esa noción, recordemos que tanto el accidente gramatical y la categoría gramatical son totalmente distintos. Sé que se repiten la palabra gramatical o gramaticales, pero totalmente cuando se le agrega una palabra que es accidente o categoría, genera un significado distinto. ¿Sí, muchachos y muchachitas hermosos? Muy bien. Vamos con lo siguiente. Aquí vamos a un ejemplo para que tú puedas entender a qué se deriva en base a esto, a este concepto. Pero ya tienes claro que cuando decimos morfemas gramaticales, no solamente nos referimos a los accidentes gramaticales. También nos referimos ¿a quién? A las categorías gramaticales. Profesor, ¿y cuáles son las categorías gramaticales? Fácil, determinante, que dentro del determinante se encuentra el artículo. Bien, entonces decimos así. Determinante, sustantivo, pronombre. Bien, ellos tres conforman el pronombre y el sustantivo, que son núcleo del sujeto. Luego, el núcleo predicado, ¿cuál sería? Verbo, adjetivo, adverbio, preposición, conjunción. ¿Sí? Listo. Ahora, vamos por aquí. Ejemplo, jugábamos es una acción verbal. ¿De quién? De la primera persona, que está en tiempo pasado y que presenta un modo indicativo. ¿Qué quiere decir modo indicativo? Quiere decir que está generando una acción en un hecho real. ¿Sí? Listo. Enfermeras. Básico. ¿Qué género es? Femenino. Pero también que presenta un
número plural. ¿Listo? Aquí vamos a hacer unos ejercicios sencillos básicos que dice: subraya con rojo las raíces y con azul los morfemas. Bien, listo. Profesor, una pregunta. ¿La raíz cómo también se le llamaba? Si estamos hablando de morfología o morfemas, bien, la raíz también se denomina como lexema con X. ¿Sí? También se le denomina como lexema. Ahora, en este ejercicio te está pidiendo de que tú subrayes. Hay 3 o 4 palabras, dependiendo de cada numeración, donde te está indicando que en cada palabra tú tienes que identificar cuál es su raíz y cuál es su derivación, ¿verdad? Listo, recordemos que la raíz también se llama lexema. Bien. Por ejemplo, la primera palabra dice terrestre. Si te dice cuenta, terrestre, terrenal, terrícola, extraterrestre. Pregunta: ter. Ter es una raíz que proviene de la palabra tierra. Bien, estre, enal, ícola, extra y estre. ¿Qué quiere decir? Que son morfemas derivativos. Mira, aquí todos estos 3 son morfemas derivativos que sufijos. ¿Por qué, profesor? Porque van después de la raíz. Este es raíz. Si va después de la raíz, es sufijo. Pero aquí te diste cuenta que esta palabra tiene tanto prefijo como sufijo. Extra, que es un prefijo porque va antes de la raíz, y estre, que va después de la raíz. Muy bien. Listo, de ahí seguimos con la palabra comerciante, comercial, bien, y comerciador. Entonces, ¿cuál sería la palabra base? Sería la palabra comercio. Y de comercio, ¿cuál sería la raíz? Comerci, ¿no? Muy bien. Entonces, ante, al y ador, que son sufijos. Bien, chicos, y así sencillamente con todas las palabras que están aquí. Ahora pasamos a lo siguiente. Vamos a componer las palabras en sus partes, tanto raíz y morfemas. Bien, y aquí vamos a tener que buscar, ¿qué cosa? Si tiene un prefijo, si tiene un sufijo, si tiene un morfema gramatical. Y obviamente la raíz, ¿no? Por ejemplo, si escribimos la palabra claustrofobia, aquí la raíz sería claustro. Y el morfema derivativo, o sea, el sufijo, sería la fobia. Bien, listo. Esta palabra, ¿qué quiere decir? Quiere decir que es un morfema gramatical, sí, que presenta una categoría gramatical de sustantivo. Luego vamos con la palabra historiador, que viene historia. Bien, esta es la raíz de historia. Y aquí, ¿cuál sería el complemento o la derivación? Que es un sufijo, que es dor. Entonces, historiador tiene 2 facetas, 2 morfemas gramaticales, que uno puede ser el adjetivo o sustantivo. Luego la palabra lámpara. Lámpara es un sustantivo, no tiene prefijo porque no hay ni una palabra o un par de grafías o un grupo de grafías que esté antes de la raíz. Si lámpara es la raíz, pregunta, ¿hay algo antes de la raíz? No. Nocturno. Nocturno viene de 2 palabras, que es noche y turno, ¿verdad? Lo máximo. Entonces nocturno es asociado como un adverbio y como un sustantivo. Pregunta, ¿tendría en este caso prefijo? No. ¿Tendría sufijo? Tampoco. Enfermedad. Llega a ser un sustantivo, no tiene ni prefijo ni sufijo. Y por último, vamos con los prefijos. En los prefijos encontramos bien a 2 grupos de prefijos, tanto latinos como griegos. En latinos encontramos la palabra contra y en griegos anti. Bien, que ambos significan oposición, ¿verdad? Oposición. Por ejemplo, si digo la palabra contracorriente, sería ¿qué cosa? Una palabra con un prefijo latino. Si digo la palabra antigripal, sería un prefijo ¿con qué? Con una raíz que sería de griegos, ¿verdad? Listo, lo máximo. Bien, luego la palabra semi y emi. Semidios. ¿Qué quiere decir semidios? Aquella persona que es hijo de un dios y de un mortal. Por ejemplo, Hércules.
Luego hemicarpo. Profesor, ¿qué significa la palabra hemicarpo? Llega a ser la mitad de algo. Profe, un ejemplo básico. Cuando tu mami te manda a pelar o a sacar las arvejitas. Esas arvejitas que utilizas para arroz con pollo o para un estofado, ¿sí? Al momento que tú abres las dos capas, bien, eso sería un ejemplo de hemicarpo. Cuando tú lo partes por la mitad. Bien, por eso se dice que hemi es mitad y semi es medio. Luego vamos con in, i. Y luego a, an, luego dis, des. Bien, ahora el in puede ser inofensivo, que es negación, imborrable, ilegal, ¿verdad? Es negación. Ahora, la palabra a, an, dis, des son referencia a ¿qué? A una privación. Por ejemplo, un ateo. Recordemos que A es una privación. ¿Qué quiere decir una persona que no cree en Dios, verdad? Lo máximo. Luego, anestesia. Es aquella persona que al momento que sufre, al momento que le colocan una inyección, hace que sus músculos y las partes de su cuerpo pierdan movilidad. Bien, listo. Luego, discordia. Cuando no hay un buen diálogo. Cuando uno está en contra de algo. Bien. Cuando todo está prácticamente rígido. Luego, desatino. Decir una palabra o algo, un comentario que no es apropiado. ¿Sí? Por ejemplo, contar un chiste en un funeral. Sería algo desatinado. De ahí viene la palabra desatinada, ¿verdad? Luego, multi y poli. Multi significa numeroso y poli mucho. Como multifacético y politeísta. ¿Qué significa la palabra multifacético? Recordemos que aquella persona que tiene muchas facetas. Por ejemplo, que tengas un amigo que sepa cantar, que sepa actuar, que sepa bailar, que sepa jugar fútbol, ¿sí? Que tiene muchas facetas. Bien, pero también facetas, recordemos que no solamente son actividades, sino también rostros, gestos. Bien, listo. Politeísta, aquella persona que tiene la tendencia de creer en varios dioses. Una pregunta, si tú has escuchado la palabra politeísta en historia, ¿recuerdas a los incas? Se decía que los incas eran politeístas. ¿Por qué? Porque no tenían un dios, sino tenían varios dioses. Bien, que eran la naturaleza. Bien, el dios del agua, la tierra. ¿Sí? Listo. Luego, infra y sub. Infra significa inferioridad. Bien, y sub, debajo de o bajo también, ¿no? Listo. Inframundo, que está en la parte inferior de la tierra. Bien. Subsuelo, que sería también bajo de la tierra. Perdón, disculpa. Que está en la parte inferior de la tierra. ¿Sí? Luego, hipoglucemia. ¿Qué es hipoglucemia? Aquella persona que tiene bajo ¿qué? Bajo de azúcar. Bien. Listo. Luego vamos con la palabra super y sobre y luego hiper. Bien, super, que es latino, quiere decir superciliar. Superciliar. Recordemos que la palabra superciliar quiere decir aquel que está en la parte superior. ¿Sí? Que está en la parte superior o en la parte de arriba, en la parte de encima. Encima de en la ceja. Por ejemplo, superciliar se utiliza más en la anatomía. Es aquel músculo, aquel pedazo de carne, un músculo que está justo arriba o en la parte superior o encima de ¿qué? De la ceja. Bien. Luego estamos con la palabra hipersensible. Y cuando decimos hipersensible, bien lo dice por el significado, es una persona muy sensible, ¿no? Muy sensible. Se le agrega también el adverbio muy, ¿verdad? Listo. O también sinónimo de exceso. Bien, listo. Luego vamos con la palabra circum y luego peri. Circum, que es latino, llega a hacer referencia a que es circunsolar. Es aquella órbita que gira alrededor del Sol. Bien, luego peri. Peri significa alrededor también, como circum. Y en este caso sería pericarpio. Profesor, ¿y qué significa la palabra pericarpio? Pericarpio quiere decir aquella capa que cubre la semilla. Ten mucho cuidado porque muchas personas piensan que el pericarpio es igual a la cáscara. Es parte. Recordemos que no solamente la cáscara cubre un fruto, por ejemplo, ¿no? Sino también que cubre
Por ejemplo, un durazno. El durazno tiene la piel, o sea, la cáscara. Luego, el fruto, lo que tú comes. Recién, y la capa que cubre la semilla. Todos estos procesos en general, de esos 3 tipos de características que te he dado, llega a ser un pericarpio, ¿sí? Luego vamos con la palabra intra. No tiene prefijo griego. Bien, intra significa dentro de, que sería intramuscular, que está dentro del músculo. Bien, o cuando también llega una inyección en el mismo músculo, ¿verdad? Listo. Luego la palabra pre significa delante de o también antes de. Y en este caso te da un ejemplo de presocrático. ¿Qué significa la palabra presocrático? Está antes del filósofo Sócrates. Recordemos que Sócrates era un filósofo bien griego que planteó o fue más conocido por su frase solo sé que nada sé. Seguro lo habrás escuchado. Bien, y se le dice presocrático, ¿por qué? Porque justo son aquellas personas o aquel periodo o historia o contexto histórico que está antes de Sócrates. Luego estamos con la última palabra, que es pos. Pos, que quiere decir después de. Ten mucho cuidado, ¿sí? Hay muchos alumnos que no saben escribir, por ejemplo, la palabra postdata. Postdata se escribe así, pero también se escribe sin T. Postdata con T y postdata sin T, las dos formas son correctas, solo que no lo he puesto para no repetir, porque para mí era para repetir, ¿no? Las dos formas son correctas, ¿sí? Y luego está también la palabra postromanticismo. Por eso, ¿qué es la palabra postromanticismo? Es cuando va después del romanticismo, ¿sí? Cuando está después del romanticismo. Sigo la palabra post-vanguardismo, es cuando va después del vanguardismo. Bien, listo. Y eso sería todo, muchachos. Aquí está la tarea que tienen que resolver. Recuerden que tienen que ingresar al link. Bien, hacer clic para que puedan ver este video y todos los demás videos de los profesores que están publicando de todos los cursos, ¿sí? Y aquí está una pequeña tarea. Si te diste cuenta, la tarea no es tanto mucho al tema que hemos llevado de prefijos, porque te diste cuenta que hemos hablado prefijos. Bien, pero no hablamos de los sufijos. Eso quiere decir que la próxima semana vamos a tocar bien los sufijos, pero esta vez va a tener como título clasificación de la palabra, ¿sí? Eso sería todo, chicos. Espero que se encuentren bien en casita y pronto haremos también una videollamada por Zoom. Ya coordinaré con su tutor o su tutora para poder hacer una llamada sobre este tema y varios temas que de repente quieran conocer. Eso sería todo, chicos, de mi parte. Espero que se encuentren bien en casita y nos vemos la próxima semana. Hoy es un nuevo día de esos en que sale el sol, una mañana emotiva que decido para escribir esta canción. Es el momento atento clave para recordarte que en el camino habrán espinas que querrán cortarte. Todo quedará de parte de tu corazón, de la firmeza y la franqueza, de la perseveración. Sigue sonriendo aunque la vida no sonría, que el reflejo de tu espejo te agradecerá algún día. Si sientes que todo va mal, nada te sale bien, ponte en pie, analiza e inténtalo otra vez. No cometa el mismo error que ya se hace frecuente. Recuerda que de los errores es que se aprende.